Mucho se habló, amigos, de Cristina Kirchner, cómo es que tiene la impunidad de saltar, bailar, cantar en el balcón. Bueno, tenemos uno en cualquier situación, cualquier persona normal estaría llorando, estaría deprimida. Es un acting, es una provocación, es maníaca. Alicia Crosa, psicóloga forense, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Por qué baila una persona que fue condenada en sentencia definitiva, que además está inhabilitada? Toda la vida, vos sabés, de Cristina Kirchner gira en torno a la política. Entonces... Decímelo a mí, que yo la conocí en la Facultad de Humanidades, que coincidía con Derecho en La Plata. Ah, mirá. Cuando ella estaba estudiando, y claro. Ah. Sí, yo soy de origen platense. ¿Y sos de la generación de Cristina Kirchner? Claro, no. Yo ya me había recibido en primera carrera, que era Psicología Clínica, en el año 1967, y en el año 1974 y 75 decidí hacer la carrera del profesorado universitario en Psicología. Y entonces compartíamos la Facultad de Humanidades, que en el medio se entraba por la calle 6 y se salía hacia la calle 7. La calle 7 estaba y sigue estando la Facultad de Derecho. Y Psicología y Humanidades era la calle 6. En el centro había un bar. Y en ese bar nos encontrábamos todos, ahí también. Y ahí la veías. Claro. Vos sabés que ella, mira, te voy a contar algo que se conoce poco. Yo cuando hice esta biografía, Cristina Fernández, la verdadera historia, hablé con compañeros de ella, Nacho, del colegio, primario y secundario, que fue muy interesante. Y había uno, no recuerdo ahora exactamente el nombre, que me cuenta esta historia, que ella se la encuentra a Cristina en el colectivo y le dice, ella había empezado psicología y dejó psicología para estudiar Derecho y dijo, lo que pasa es que no quiero cambiar a la gente de a uno, sino quiero cambiar un país. Mira vos, ¿no? Sí, pero en ese momento el que resaltaba muchísimo, según yo me acuerdo, era su compañero, que en ese momento era su novio. Lagarto Caferata. ¿No? No. Bettini. No, ya estaba de novio él con con Néstor Kirchner. Sí, bueno, ya te voy a estaba mostrar un corte de Kirchner. Lilita Carrió, volvamos a la actualidad, que decía esto, mira. Gestos, déjenla, que ella todavía no cayó. Cristina. Claro. Ella no cayó, hay que darle tiempo. Sí, para nosotros fue sorpresivo, para mí fue sorpresivo. Vos sos consciente que yo te llamé y dije, pero están diciendo que sale la sentencia. Sí. Y vos me dijiste, no, esta semana no, puede ser que salga. Yo la verdad es que... Y ahí le saltó una lágrima, entonces lo llamé. Yo sinceramente creo que la Corte la pensaba Claro que fue la presión de ella, me parece, donde se decidió. Y la verdad es que no me puse contenta. Recién acabo de dar una clase en el Instituto Hannah Arendt, que la voy a continuar, y el título de mi curso era La oscuridad de la República, porque lamentablemente tengo esa relación. Todo el mundo cree que porque hubo justicia en la Corte, hay república en la Argentina, como dijo el presidente, ¿no? Estamos ingresando en la oscuridad de la República acá. Bueno, ella se está mostrando como un ser invulnerable, porque siempre ha sido una persona con unas características de soberbia muy visibles. Ahora, tal parece que este momento horrible que ella está pasando lo ha elegido o ha encontrado la canalización para vivirlo de una manera maníaca. Pero la manera maníaca... ¿Podés explicar qué es maníaco? Bueno, es el comportamiento sistemáticamente activo, más que activo, sobreactivo, superactivo, que elige una persona o que encuentra a una persona cuando algo lo ha chocado enormemente y entonces es como que no se hace cargo de la situación. Claro. ¿no? Pero en algún momento cae, como por supuesto, dice Lilita porque Carrió, la manía tiene una faz que en un momento es horrible, que es la faz depresiva, que es la contrapartida de la acción maníaca, y ahí es cuando empieza realmente la problemática, ¿no? Muy bien. Luis Gasulla, te escuchamos. Bueno, esta semana además se conoció, lo habíamos anticipado. Ay, mirá Lázaro Báez, que es obrero, las obras de Lázaro. Sí, no, ese no es Lázaro, obviamente, ¿no? Las obras de Lázaro. Sí, obviamente, habíamos anticipado que Lázaro Báez iba a volver a una prisión. Y efectivamente eso ocurrió. Él tuvo 2 condenas confirmadas, ya acumula 4, la ruta del dinero K, vialidad y otras 2 más. Mirá, las obras de Lázaro, 51 contra... Esto es lo que figura en la causa. La causa
que ya concluyó, que se terminó, que terminó con condenas a 9 integrantes de esta agrupación, que para la justicia no es una asociación ilícita, pero sí que administraron fraudulentamente al tomar el control del gobierno. Tuvo 51 contratos que se analizaron de Vialidad Nacional. Por eso es importante el invitado de hoy. Ahora te lo va a contar él. 25 obras no se terminaron. El 78,5% del total de las obras en Santa Cruz durante 12 años lo controlaba Lázaro Báez con Austral Construcciones. 2.200 millones de dólares fue el perjuicio al Estado argentino, a todos los argentinos. 47 casos de los 51 que hablábamos antes no tenía la capacidad técnica para construir Austral Construcciones. ¿Qué significa no tenía la capacidad técnica? O no tenía el personal, o no tenía la maquinaria vial, o no tenía los requisitos correspondientes. 20 obras tenían el mismo representante técnico. O sea, había una persona que estaba en 2 lugares a la vez en el mismo tiempo, o maquinaria vial que estaba en 2 lugares a la vez. Hubo obras que quintuplicaron sus plazos, tardaron de los 2 años estipulados a 10 años. Dame la siguiente, mirá. Báez tuvo anticipos financieros del 20 al 30%. Cuando asumió Mauricio Macri, por eso se reactiva esta causa, ¿qué encuentra Javier Iguacel en Vialidad? ¿Qué encuentra? El único que había cobrado todo y además había cobrado la plata de obras que no había terminado era este señor. Acá está. Cobró el 100% de la deuda. El patrimonio de sus empresas creció un 45.000%. Él, personalmente, un 16.000%. Hicieron toda la torta de plata. El mismo día que se designó a Julio De Vido, se aprobaba la designación, esto es importantísimo y está en la causa, se aprobaba la designación de su propia esposa para controlar a De Vido. A De Vido lo controlaba la esposa. Y 3 días antes había nacido Austral Construcciones. Era el bautismo de fuego. Hubo un momento, mirá, días después que fue muy poquito después de que Néstor Kirchner asumiera, ¿no? Exacto, 3 días antes. Se concentra la obra pública Transporte Energía en una persona, Julio De Vido, que zafó de esta causa. En diciembre del 2015, Austral despide a 1.500, está discutido, 1.500, 1.700 personas. La culpa era de Macri. Ese fue el capítulo final de la investigación de Luciani, que dice el rompamos todo, que se hagan todo cargo Mauricio Macri. Se firmaban obras por el mismo monto que ofrecía Lázaro Báez. Esto es lo mismo que hicieron después, en tiempos de Alberto Fernández, con las cooperativas amigas. La cooperativa decía, lo mismo hacía Lázaro Báez, la cooperativa decía, che, yo quiero ganar por 10 millones de pesos. Ah, bueno, necesitamos a alguien que gane por 10 millones de pesos. Ya estaba arreglado de antes. Pero hubo un momento en el que Báez, en julio del 2016, a 3 meses de quedar detenido, amagó en contar todo. ¿Por qué? Porque en un aeropuerto en Río Gallegos lo habían escrachado a Leandro Báez, el hijo menor. Y en ese vuelo viajaba Máximo Kirchner. Báez Perdón, tenemos un corte que vos... Ahora lo vas a escuchar. Ok, sí. Bien. Báez me dice, escúchame, la cara de Máximo Kirchner es más conocida que la de mi hijo. Esto lo armó la cámpora. Estaba caliente y dijo esto, que el tiempo demuestra que Báez se equivocó. ¿Por qué? Porque en este audio él decía que el hilo se iba a cortar en él, que no podían ir arriba. Báez, fueron arriba y condenaron a usted y a Cristina. Mira, escúchalo. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo mío. Porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. ¿Esto qué es cuando dice se limpiaron el culo conmigo? Bueno, porque él creía que como era el negrito del sur, así lo decía, el único que iba a ser Tenía que hacer investigado, terapia con Alicia Croza. El único que tenía que... Porque no lo aceptaban, no podía ingresar en la Cámara Argentina de la Construcción, no ingresaba a Austral Construcción en la provincia de Buenos Aires. Entonces él creía que todos eran, o todos habían cometido ilícitos y que solo él iba a caer. Bueno, el tiempo tampoco le dio la razón, porque al año surge la causa Cuadernos. Y todos los empresarios que mencionan esa nota están hoy procesados en la causa Cuadernos. ¿Y cuánto tiempo se supone que vuelve preso Lázaro Báez? Ya está preso. ¿Cuánto tiempo va a estar preso, perdón? Bueno, está discutido, pero mirá... Porque claro, él creía que no volvía, ¿no? Los abogados decían que no, pero Báez, excepto que tenga alguna cuestión de enfermedad grave, él que no alega es el caso, que lo tiene, ¿no? Él tiene problemas reales, pero se pueden tratar en una cárcel. En la cárcel hay un montón de personas también
con problemas de enfermedades y no les dan la prisión domiciliaria, pero Báez va a terminar acumulando una pena de 20 años. Impresionante, ¿no? Lo quiero escuchar al perito. El perito Cisneros fue el perito de Austral Construcciones, es un perito judicial. Cisneros, ¿qué puede aportar a esto? En realidad... Digo porque, a ver si podemos buscar, hay si lo vamos a pelotear con Echevarne, pero me parece que con todo lo que acaba de contar Luis Gasulla es importante escucharlo. Hay un camarista que se llama Alejandro Slócar, que es de Justicia Legítima, y que dijo que todo este proceso, a ver, lo tenemos por ahí, Fran, para mostrarlo. Lo escuchamos. Hablamos de un camarista. Yo diría que la muerte civil, que es la remisión precisamente de esta inhabilitación al derecho romano de la expresidenta, fue una exigencia al Fondo Monetario. La cancelación electoral de Cristina Fernández de Kirchner obedece a presión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, como perito, digamos, habiendo hecho una investigación técnica, ¿qué podemos decir frente a esta barbaridad que acaba de decir? Después le vamos a preguntar a Mate con Mote, joven liberal. Entiendo que Slócar es de Justicia Legítima, importante, ¿no? O sea, es un militante del kirchnerismo. Slócar es integrante de Justicia Legítima, tiene posiciones ideológicas contrarias, cayeron muy mal estas declaraciones en Comodoro Pi ante varios fiscales y jueces. Todas las fuentes consultadas te hablan que tiene honestidad económica, o sea, no es chorro, no es delincuente, lo aclaro. Bueno, porque en un país, la verdad que eso sería... Jueces, sí, claro. Tiene un interés ideológico y la verdad que suele estar a favor de las teorías garantistas y zaffaronianas. Es una persona cercana a Zaffaroni. Bueno, a mí siempre me gusta aclarar que garantista es la Constitución, ¿no? El tema es que Zaffaroni tiene teorías abolicionistas. Bueno, abolicionistas. Claro. Bueno, lo escuchamos, Cisneros, con respecto al peritaje sobre Lázaro Báez. Sí, en realidad el peritaje fueron 2 viajes, recorrimos... 2 viajes al sur. 2 viajes al sur, exactamente, en 2 oportunidades. La primera oportunidad fue para recorrer las estancias. Ajá. Estamos hablando de unos 70.000 hectáreas, más o menos, de estancias en diferentes sectores de la provincia. Ese fue un viaje de más o menos una semana. Y a través de ese viaje, que íbamos punto por punto, teníamos que ir recabando información de lugares donde había obradores o maquinaria abandonada de Báez o maquinaria, digamos, escondida para que no la pudiera secuestrar el expediente. ¿Y había maquinaria escondida? Sí, encontramos, sí, bastante. ¿Cómo qué, ¿Maquinaria escondida? Máquina vial. Maquinaria vial. Maquinaria escondida para que la justicia no se la quede. Exactamente. Yo recuerdo en algún momento después, me gustaría, Fran, que busquemos un corte de La Nata donde están los sauces y muestra algo. ¿Lo tenés? Bueno, acá un gran tributo a nuestro colega, ¿no? Jorge La Nata. Creo que si Cristina hoy está condenada, en gran parte se lo debemos al querido Jorge. Y lo vemos en una de sus investigaciones de esta manera. La habitación de Evita no es celeste de casualidad, este era el color preferido de la mujer de Perón. Está repleta de cuadros de Eva. Hay arañas blancas que recuerdan vagamente al Hotel Faena. Tiene un baño en suite con un jacuzzi, las pantuflas de rigor. En la entrada a la suite de Evita hay una imagen pop de la mujer de Perón y obviamente el cuarto está lleno de libros temáticos. Ahora, no te fijes mucho en los libros ni del cuarto ni del hotel porque fueron comprados por Metro en la librería del Ateneo de la avenida Santa Fe. Es una suite que cuesta $650 por noche. Las sábanas, por ejemplo, fueron compradas en Londres y llegaron a bordo del Tango 01. Son de una marca, Frete, muy prestigiosa en Europa.
Este es el Hotel Nacional y Popular. Quizá por eso las flores sean falsas. Maravilloso. Gasu, vos sabés que yo estuve ahí, porque yo hice la biografía de Cristina, entonces fui ahí a hacer una investigación. Vi cada hotel, la nata está en Los Sauces, ¿no? Que estaba obviamente entongado con Lázaro Báez, que le pagaba habitaciones que no utilizaba. Ahora, Los Sauces está al lado de la casa de Cristina, del Calafate, donde muere Néstor Kirchner. Y cada habitación es temática. Una, por ejemplo, es la de Eva Perón, otra se llama Tango, está como ambientada, es sumamente lujoso. Yo no pagué eso, fue parte de la investigación y fui como periodista a investigar, lo valioso trabajar. es que el perito que hoy está acá estuvo en todas las estancias de Báez, o por lo menos en algunas, y algunas, por lo que hablábamos fuera de cámara, estaban sin estrenar. Báez ni siquiera las había visitado y las tenía. A ver, me gustaría escucharlo a Cisneros. En realidad las compraron en función de... como unidad económica no eran muy viables, pero sí el tema de la expropiación por la inundación del predio para la represa, claro. Entonces en el río Santa Cruz. Entonces se compraron todas las estancias que daban a la vera del río, porque esas estancias estaban divididas en dos. Había una parte, cada estancia tenía dos predios, uno en la vera del río y uno en la zona alta. Ese predio de la zona del río, que fue expropiado ya, y que como fue expropiado ya es parte de la provincia, ese predio era la función de, estimo, comprar las estancias en función de eso, de la futura expropiación, ¿no? Bueno, en Cruz Aique, que es la más importante de todas las estancias, había ducha escocesa, hidromasaje, 8 habitaciones. Escocesa. Ducha escocesa, sí, ducha escocesa. O sea, mucho lujo. Mucho lujo. Era la digamos, parquizada en un lugar que es árido, árboles, iluminación perimetral en los caminos, canchas de fútbol, 2 quinchos, un quincho de vidriado, techo, paredes, todo vidriado. Estamos hablando de un señor que era un cajero, que tenía un auto de cuarta cuando Néstor Kirchner asumió. No sé si, Nachito, le querés hacer alguna pregunta al perito. Empezó como monotributista Lázaro Báez. Incluso aparece en el expediente judicial de la causa vialidad que sorprendentemente de la noche a la mañana se transformó en el empresario de la construcción que muy bien estudió e investigó el perito. Claro. Ahí hubo un accidente raro, ¿no? De por medio, que era el antiguo rey de la construcción en Río Gallegos, que era Gotti, ¿no? Y que murió en un extraño accidente poco antes de, de que Lázaro, corregime si es así, Gasu le comprara, ¿no? Austral Construcciones compró Gotti, ¿no? La empresa de Gotti. Fue comprando prácticamente todas las constructoras de Santa Cruz. Gotti y Hermanos era una de las más importantes, sí. Muere el padre de Gotti, sí, y los hijos, bueno, le venden la empresa a Lázaro. O le tienen que vender. Ahora, Cisneros, estás escuchando, si recién te sumás, al perito de Austral Construcciones, que nos está contando, bueno, de qué manera se hizo la investigación judicial por esta estupidez que acaba de decir Slokar, ¿no? Que es un pedido del Fondo Monetario. O sea, acá hubo 5 instancias evaluatorias en el proceso de Cristina Kirchner y muchas otras en el de Lázaro Báez. ¿Cómo fue recibido Cisneros en Río Gallegos haciendo esta investigación? ¿Tuvo amenazas? Bueno, en el primer viaje que fueron a las estancias nos alojamos en un hotel de Calafate, ¿sí? No en uno de los de Cristina. ¿O sí? Terminó teniendo media relación con alguien del gobierno de Calafate, o sea, de la zona de ahí, un concejal. Y la experiencia fue que, esto nunca lo conté, que nosotros habíamos dado orden de que no nos tocaran las habitaciones mientras nosotros no estuviéramos. Lamentablemente nos revisaban las habitaciones. Bueno, entonces optábamos por llevar toda la documentación sensible permanentemente encima. Sí cabe destacar que toda la pericia, tanto en el primer viaje como en el segundo, que en el segundo viaje fue mucho más extenso porque se recorrió toda la provincia de punta a punta buscando inmuebles y buscando bienes muebles. O sea, todo lo que era vehículo, todo lo que relacionaba a la empresa en sí. Ahora, todo eso se logró gracias a la infraestructura de Gendarmería.
Si no hubiera sido por Gendarmería, con la gente de Gendarmería de Santa Cruz que nos brindó todo el apoyo, e inclusive en el segundo viaje, con la experiencia del primero, nos alojó porque el juzgado 2855, el comercial, a pedido nuestro, nos dieron alojamiento en los casinos de oficiales de Gendarmería. Entonces, era la única manera de estar protegidos y no salir. Claro, me imagino. Luis Gasulla, bueno, hay una prueba que ninguneó Cristina Kirchner. ¿Cuál es? Se les escapó la tortuga. Laura, la prueba que ninguneó Cristina Fernández de Kirchner. López, ¿no? Y también Beraldi, el abogado de Cristina, porque cuando hablan de lawfare, hay una prueba que aceptaron los abogados de Cristina y que fue clave para la condena, y que fue la declaración como imputado colaborador de José Francisco López en la causa de los bolsos, y que fue tomada en cuenta por Luciani para la causa vialidad. Mirá lo que decía López, acá la tengo, la verdad que es imperdible, la leo, la vuelvo a leer y digo, wow, impresionante lo que decía José Francisco López, que fue secretario de Obras Públicas durante los 12 gobiernos del kirchnerismo. En cuanto a la dinámica del sistema, decía López en sede judicial, las entregas a Muñoz, el secretario histórico que murió hace algunos años de Néstor Kirchner. El secretario histórico que tenía 60 millones de dólares, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Imagínate si el secretario tenía eso, lo que... Bueno, era porque se le mexicaneaba algún bolsito a Néstor o por pedido de Néstor. Las entregas a Muñoz eran de 2 a 3 veces por semana, entre 100.000 a 300.000 dólares o euros. Esto no lo dijo Fariña, esto no lo dijo La Nata, lo dijo el funcionario clave de los Kirchner. En 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay. Uruguay Juncal, la casa de Cristina. Ahí le llevaron una valija con 8 millones de dólares, que era la recaudación de obras viales. ¿Te acordás quién estaba ahí también? Ahora va a aparecer. Estaba Claudio Uberti, el hombre de Antonini Wilson, otro funcionario clave. Cuando había campaña se exigían los anticipos en un solo pago, y así se lograba juntar mayor cantidad de dinero. Lo decía José Francisco López, se les escapó la tortuga a Cristina con esta declaración, porque no dijeron nada, ni leyeron el expediente, porque hicieron una defensa política y no técnica. La persona que me explicó cómo era el sistema de recaudación fue Julio De Vido. Ese sistema era mecánico y siguió hasta la muerte de Néstor Kirchner. Pero pará, vos dirás, ¿y entonces Cristina qué tiene que ver? Exacto. Y ahora vas a ver. Vos sos de los que creen, te voy a hacer una pregunta de fondo. Que Cristina, a ver, yo te digo lo que creo, ¿no? Creo que Cristina, por supuesto, es responsable, que tiene que ir presa, pero que el autor intelectual de la arquitectura corrupta fue él y que ella la siguió. ¿Qué pensás vos? Te lo dice López, mirá. En el año 2011 la presidenta me dice, ¿podés ser parte del problema o de la solución? Y me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor. Era un cuaderno marca arte. Los conocía porque ahí anotaba todo. Máximo Kirchner empezaba a apretar a todos los empresarios de la construcción cercanos a Néstor y diciendo, che, ¿dónde está la platita? Pará. Y la siguiente explicación es, llegó la campaña del 2011 y Julio De Vido le levantó el teléfono a José López. Ponete ya mismo a recaudar otra vez. Esto lo declaró en sede judicial, o sea, el sistema de recaudación continuó en el 2011 hasta el 2015. ¿Y sabés quién fue el que auditaba este sistema? Lo dice López. ¿Quién? Un pequeño político que empezaba a surgir en el kirchnerismo. A ver. Axel Kicillof. Ah, mirá vos. Bueno, Axel Kicillof, que dicen que tiene fama de honesto, ¿no? Que es honesto. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen y hasta ahora no tiene causas judiciales que lo compliquen más allá de el desastre que pasó con la expropiación de YPF. Bueno, eso fue un desastre, eso fue mala praxis, ¿no? Pero además a mí me gustaría saber de dónde le sale la fama de honesto a Kicillof. Nachito. Sí, una cosa de José López, a propósito del accionar de la justicia sobre su teléfono celular. Allí había información de diálogos y reuniones de López y Cristina Fernández de Kirchner cuando ya Mauricio Macri había ganado el balotaje de 2015, y en el expediente judicial se habla del plan limpiar todo. ¿Qué significa limpiar todo? Desarmar las empresas, Austral Construcciones entre otras, y que el Estado le pague lo que faltaba de dinero por las obras que no habían sido terminadas. 537 millones de pesos.
en los últimos 2 meses de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, antes de ir a Mate con Mote, y le quiero preguntar algo importante también, que tenía una pregunta preparada por si venía el Chino Navarro, Herrero Liberal. Tenemos a Lázaro Báez cuando dice este audio de Lázaro tan emblemático. A ver, lo escuchamos. Yo todo lo que tuve es en una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un alto de reflexión y remirar, rever las cosas que se hicieron y repensar. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no volver a cometer los mismos errores. Te cuento el contexto. Sí, es una nota que vos le hiciste. Este es parte de una causa judicial muy importante, que era cómo desde la cárcel de Ezeiza estaban armando el operativo PUF. El operativo PUF fue armar una causa judicial con el juez Ramos Padilla para destruir la causa Cuadernos y ensuciar al fiscal Stornelli y a periodistas de investigación como Daniel Santoro. En una de esas escuchas legales, en una charla, digamos, ¿cómo decirlo?, íntima, hot, caliente, con su pareja en aquel momento, Claudio Insaurralde. ¿Desde la cárcel tenía charla hot con la pareja? Bueno, bueno, ok. No, está bien. Sí, telefónicamente. Y en un momento de mucha confianza se confiesa. Confiesa que la plata era de Néstor. De Néstor. Claro, esta ese es como abrió su corazón. Abrió su corazón, sí. Él le decía que en realidad cuando hablaba de arriba era Dios. Bueno, Mate con Mote es uno de los youtubers libertarios que activan en YouTuber, ¿no? ¿Está bien? Tal cual, no sos tuitero, sos youtuber. En realidad estamos en todas las redes, pero me siento más identificado con YouTube. Tienen un que stream, Twitter. ¿no? Con el Herrero. Sí, estamos juntos. Muy bien. Viendo este espectáculo lastimoso, ¿qué pensás? ¿Cómo linkeás esto con el triunfo de Milei? Yo lo que creo es que se siguen burlando de la gente a diario, es más, ver toda esta evidencia constantemente y después verla a Cristina bailando en un balcón demuestra que para ella todo es una burla hacia la gente, o sea, es una tomada de pelo y es el proceder que han tenido durante todo este tiempo. Corrupción, abusar de la gente, aprovecharse hasta de los más pobres y todo siempre con el mismo fin. Y algo que te quería contar, que justo nos pasó, como decías, con él, justamente con el Herrero, tenemos Matías, un stream. Y algo que hemos visto en el último tiempo, perdón, en los últimos días, es una... ¿Cómo se llama el stream? Ánima. Ánima es el nombre. Hemos visto una exacerbación de la violencia, porque obviamente está tratando desesperadamente de captar todo el capital político que pueda. Y justo estábamos con él en stream hace un ratito antes de venir para acá para el programa y vimos algo que creo que lo vamos a seguir viendo un tiempo más, que es que en el chat de repente empezamos a ver que gente nos atacaba, que normalmente ahí siempre hay los famosos haters, trolls, pero gente diciendo, sé dónde vivís, los vamos a ir a buscar, los vamos a perseguir. Uno podría decir, bueno, es un hecho aislado. No, yo hoy a las 2 de la tarde también hice un stream, pero en mi canal me pasó exactamente lo mismo. Entonces, esto es algo que lo vamos a ver y lo estamos viendo acá en los medios, lo que pasó con TN, otro stream que es el de Olga, muy conocido, también lo fueron a escrachar y atacarlo y de hecho había gente haciendo una manifestación afuera. ¿Vos tenés miedo que haya algún loco suelto o que ella, digamos, incentive a la violencia? Están incentivando la violencia. Se incentivó a la violencia, ¿no? Esto pasó en el gobierno de Macri, el kirchnerismo fuera del poder se vuelve muy violento y viene pasando desde la crisis del campo, del 2008 para acá. Están incentivando claramente a la violencia y es algo que es la última carta, no les queda otra. Lo que sí te respondo, lo que preguntaste, si justamente lo que menos tenemos es miedo. Es más, tenemos acá un perito que estando justamente ella en el gobierno no tuvo miedo de ir a animarse a mostrar todo esto. Y fue al centro del poder del kirchnerismo, Al centro del poder del kirchnerismo. Ella siendo vicepresidente cuando estaba el gobierno de Alberto, nosotros desde las redes hablamos sabiendo que podíamos terminar presos o que nos golpearan la puerta y desaparecernos. Ustedes los periodistas hablaron, los jueces se animaron a hablar, todos. O sea, si no tuvimos miedo en ese momento,
Hoy, cero. O sea, hagan lo que quieran, sigan atacando, sigan armando este quilombo, que lo único que demuestran es que los que están desesperados son ellos y que al único que le queda recurrir es a la violencia, pero no van a poder. Bueno, la tenemos conectada a Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como sabés, todos los diputados de Lilita Carrió han sido muy activos junto con investigaciones periodísticas para que Cristina Kirchner hoy afronte una sentencia definitiva. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a toda la mesa de la audiencia. Bueno, quería un análisis. Primero quería un análisis tuyo sobre esta situación que estamos viviendo de Cristina con sentencia definitiva, pero una Cristina también que pareciera que está por encima de la ley, que va a tener 5 días para presentarse a Comodoro Pi, todavía no se sabe dónde va a estar presa, que pide privilegios. Y después te quería contar una historia a través de El Herrero Liberal, que me gustaría que la cuente, que es un youtuber mileísta, pero que tiene una historia muy interesante para que vos la analices. Bueno, lo primero que te pregunté entonces, ¿qué momento estamos viviendo? ¿El fin de una era? Yo creo que estamos dando vuelta a una página, que era la página de la impunidad. Porque si bien es cierto que Cristina no es la única condenada por hechos de corrupción, no nos olvidemos de Debido, no nos olvidemos de Milagros Salas, no nos olvidemos en su momento de María Julia Alzogaray, Jaime, los hermanos Sirigliano, es decir, José López también estuvo condenado y estuvo preso, Lázaro Báez, es decir, corrámonos de la victimización. Cristina no pudo demostrar, por impericia de sus abogados o porque no había manera de refutar las pruebas, que los delitos por los cuales las conductas delictuales que el Código Penal enmarca y que la tenían a ella como protagonista no eran ciertas. Lo dijo la Corte en un fallo histórico, pero además de histórico, fundado, porque normalmente la Corte está facultada para rechazar in limine, es decir, sin dar motivos, por el artículo 280 del Código Procesal. Sin embargo, la Corte se tomó el trabajo de contestarle, dada la importancia de la persona que era condenada, la importancia de contestarle cada uno de los puntos que ella había requerido. Y Marcela, ¿te preocupa, perdón, ¿te preocupa las amenazas a Rosati, por ejemplo, que ha recibido fuertes amenazas? ¿Las amenazas a quién? Porque te estoy escuchando A Rosati. En Santa Fe. Sí, a Rosati en Santa Fe. Bueno, pero Rosati es el presidente de la Corte, ¿no? Bien. Sí, a Rosati, que además te llama la atención porque a Rosati lo propone ella para ser ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner. Después se fue por decisión propia porque había unos sobreprecios en unas cárceles que se querían construir que él no estaba de acuerdo en participar de ello. Sí. Entonces, uno tiene dos momentos en la vida en los que, entre los cuales uno tiene el impulso de hacer las cosas bien o puede tener el impulso de hacer las cosas mal. Evidentemente, Cristina, cuando dicta el decreto 54 del 2009, por el cual desvía los fondos de un fideicomiso directamente para la Dirección de Vialidad, para que sin la necesidad de trámites burocráticos se pudiera disponer de los fondos y contratar las obras sin ninguna contratación como se hacían antes. Esto habilitó el flujo de dinero para las obras de Lázaro Báez. Sin duda, sin duda. Cuando asume Macri, la denuncia la se cargó en el 2008. Sí. ¿Por qué? Porque a Lilita mucha gente va y muchos de la de Coti y Santillán, distintas empresas, la de Gotti, distintas gentes de Mariana Zubi, distintas personas de la Patagonia se le acercaban a Lilita, que saben que es una persona que le pone el cuerpo a la conciencia y que si evalúa que lo que le estás diciendo es cierto, hace la denuncia. Pero lo recuerdo, y además muy valiente porque fue como en la primera etapa donde el kirchnerismo tenía un 80% de imagen positiva, exactamente, ¿no? en el cenit del kirchnerismo. Sí, sí, sí. Cuando asume Iguacel en Vialidad, me llama, yo lo conocía, y me dice, necesito hablar con Lilita porque tengo las pruebas físicas de todo lo que ella dijo. Lo llevé a Exaltación de la Cruz a juntarse con Lilita. Y ahí es donde, bueno, la causa toma otra velocidad. Bien. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Sí, no nos vayamos tan atrás. Sí, el fin de una época, sí, el fin de la impunidad. El fin de la impunidad. Hay en todas partes del mundo, pero acá había impunidad. Bueno, te invito a escuchar un informe de Nachito Grimaldi sobre el decomiso de los bienes de Cristina y después quiero escuchar la historia del Herrero Liberal. Vamos, Nachito. ¿Cómo no? Ahí está la carátula.
los bienes de Cristina, porque el tercer componente de la condena en la causa Vialidad es el decomiso, la recuperación de los bienes de la corrupción, en este caso del expediente la causa Vialidad. La última declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner es del año 2023, cuando dejó de ser vicepresidenta. Según ese documento presentado ante la Oficina Anticorrupción, la expresidenta declaró tener un patrimonio de casi 250 millones de pesos que, actualización inflacionaria, a día de hoy vendría a ser unos 500.000 $. Ahora bien, ¿cuánto es el dinero de ese decomiso? Debería ser mucho más alto que esto. Ese decomiso, ordenado por la justicia, supera los 84.000 millones de pesos, que a dólares no son 500.000, sino son 500 millones de dólares. Claro está que ese decomiso no apunta solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a los otros condenados en esta misma causa. Y hay un punto muy, muy importante en esto. No es que la justicia va a buscar entre todos los bienes de todos los condenados, sino en aquellos bienes que se haya demostrado que hayan sido adquiridos por parte de los condenados como consecuencia de la maniobra de administración fraudulenta. Bueno, repasemos entonces los bienes que tiene Cristina Fernández de Kirchner según su última declaración jurada. Vemos 4 cajas de ahorro, un plazo fijo, el usufructo de departamentos, uno en la ciudad de Buenos Aires, otro en el Calafate, un Corolla del año 2023. Pero eso no es lo que ella tiene como titular, ¿no? Tiene el usufructo. El usufructo, lo que exactamente. está cedido a sus hijos. Totalmente, así es. Pero la justicia podría recuperarlo. Yo lo escuchaba el otro día a Silvina Martínez. Hay que ver la fecha en la que en la que lo hizo. No, Cristina, cuando empieza a estar acorralada con la justicia, bueno, ahora Nacho tiene el dato, cuando empieza a estar acorralada, es como que adelanta la herencia a los hijos. Por eso es muy importante ver la evolución de los bienes, no solo de Cristina Fernández de Kirchner, sino también de Néstor Kirchner, porque esta historia no comenzó en 2023, tampoco en 2015, sino en 2003. Hay un antes y después en las declaraciones juradas que el expresidente Néstor Kirchner presentó ante la Oficina Anticorrupción. Cuando uno compara los bienes que declaró Néstor Kirchner cuando llega a la Casa Rosada y los bienes que declara en 2007, cuando termina su presidencia, se observa que hay más de 13 departamentos nuevos, hay 2 casas nuevas y también sumó cantidad de lotes, cantidad de terrenos. Todo eso fue lo que luego Cristina Fernández de Kirchner heredó y luego también terminan siendo heredados por sus hijos. Y 2 detalles más, no solamente la evolución de los bienes, sino también el patrimonio de las empresas, en este caso Los Sauces y Otesur, que son compañías claves en otro expediente muy importante que investiga presunto lavado de dinero y que ya está en instancia de juicio oral, todavía no comenzó. Bueno, muy interesante. Tenemos, Gasu, una información de último momento. Cristina Kirchner, hablamos todo el día de sus salidas al balcón. Acaba de salir al balcón nuevamente. Se ve que no tiene mucho para hacer. A lo mejor sale para nuestro programa, ¿no? Quiere que nosotros hablemos de ella. Mira, ahí está. La vemos a Cristina Kirchner. ¿Qué tiene? ¿Una linterna en la mano? ¿Qué tiene? Un celu. Ah, un celular. Un celu. Ah, que como los recitales. No, están filmando para subir después y viralizar. Ella está con, claro. Sí, después mira, se está que sacando fotos como una teenager. Yo creo que esto termina en un spot en las próximas horas, seguro. ¿No estará filmando un documental como la jueza McIntosh? Bueno, a lo mejor. También. Bueno, ¿qué me vas a contar de esta casa en un ratito? Bueno, en un ratito, ¿a quién le perteneció? ¿Se sabe a quién le compró el departamento de Montserrat, que está allí haciendo el show Cristina Fernández de Kirchner? Se lo compró a un ex secretario de Cultura, fallecido. Pero ¿a quién le perteneció ese departamento antes? Y la historia, la verdad que es maravillosa, es increíble. Marcela Campagnoli, quiero que escuches la historia brevemente del Herrero Liberal. ¿Qué edad tenés, Mati? Cumplo 40 este año, en octubre. Bueno, Matías yo creo que es como el prototipo de el chico, el muchacho, que fue kirchnerista, por eso hablamos de una era, y que lo votó y que cruzó el charco y lo votó a Milei. ¿Nos podés contar brevemente esa historia? Igual, así después? Aclaro, nunca jamás voté kirchnerismo. Ok. Nunca. Bien. ¿Y cómo fue la historia? Bueno, nada, yo a los 22 años fui contratado por el municipio de Lomas de Zamora como herrero. Terminé siendo el encargado de la herrería
y vi el nacimiento de la Cámpora. O sea, yo tenía un plantel de 6, 7 muchachos que trabajaban conmigo, eran ayudantes míos, y de un día para el otro desaparecen, se fue a una reunión y aparecen todos con camperas de la Cámpora. A partir de ese día no trabajaron más, quedé yo solo. ¿Qué me pasó? Cuando a mí me dan la llave de la herrería, tenía un yunque y 2 herramientas, nada más. Me dan autorización a mí para renovar el taller. Hice comprar compresores. Bueno, armé un taller de sueño, un taller que todo herrero desea. Bueno, a los 2 años renuncio porque había llegado a... Más de eso no iba a crecer. Y el pañolero me dice, Mati, vení con una camioneta y llévate todo, porque vos te vas y estos tipos saquean todo. Mi respuesta fue... es más, me conmueve porque él había sido profesor mío de papi fútbol, el señor. Me conocía de toda la vida. Y le digo, mira, Poncho, yo soy cristiano, el día que tenga mi taller va a ser porque me lo gané. Años más tarde me llaman un ex jefe del municipio y me dice, che, ¿no venís a casa a hacerme un presupuesto? Y le paso el presupuesto y me ofrece como parte de pago las herramientas que yo había hecho comprar en el municipio de Lomas. Como eso te puedo contar otras cosas, que iba a la ferretería y me daba cuenta que el que había ido antes de mí había sacado grifería para la casa, y para el director de deportes y para el secretario de deportes, y nada, era todo una corrupción en un municipio. Y eso seguramente no lo pidió el FMI. Augusto Echevarne, buenas noches. Buenas noches. Agustín, perdón. Bueno, 1,5% de inflación y un debate que se dio entre Arriazu y Domingo Cavallo, creo que lo habrás visto, con respecto al tema de las reservas, ¿no? Hoy estuvo hablando Arriazu, que es un muy prestigioso economista, bueno, Cavallo, que antes era amigo de Milei, diciendo que hay un problema de reservas, que había pocas reservas y que, bueno, que eso era peligroso. ¿Lo ves peligroso? No, no lo veo peligroso. Había ahí sí una tensión entre qué era preferible y tiene que ver también con lo que estás mirando, porque yo creo que uno de los deseos que tiene el kirchnerismo es que esto le vaya mal, ¿no? Que termine mal la economía y que entonces pasen cosas como ocurren cuando hay crisis. No va a ocurrir eso, porque la clave del esquema del programa actual es el superávit fiscal. El superávit fiscal te va corrigiendo problemas. Después sí es cierto que hoy, por supuesto, cuando mirás el balance del Banco Central es sumamente importante. Pero si mirás la historia del balance del Banco Central, es impresionante la mejoría. O sea, a mí un poco me inquietó cuando Cavallo dijo podría haber una corrida cambiaria si no hay reservas. No hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria porque no hay pesos suficientes. Hay una escasez de pesos muy grande. Hay un superávit fiscal muy consistente. Cuando mirás el programa del Fondo Monetario, además aumentaron fuerte las reservas. Hoy las reservas están en 40.000 millones de dólares, están en récord hace bastante tiempo. Pero además hay un programa donde el gobierno va a ir comprando reservas emitiendo deuda. Luego me decís, bueno, pero esta deuda es insostenible, entonces miremos la deuda. Y si mirás la deuda consolidada del Banco Central y del Tesoro, hoy es menor que en noviembre del 2023. ¿Qué significa? Es menor en dólares. Pero como el dólar tiene inflación, en realidad está cayendo en términos reales. Pero además la economía está creciendo a un 5% anual o más. Y no porque lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el OCDE, lo dice el JP Morgan. Cualquiera que mira los números de Argentina, Argentina está creciendo fuerte. Con ese crecimiento de la economía, tenés que la deuda sobre la actividad económica cae más rápido todavía. Es decir, cada vez es más sustentable. Por eso el riesgo país bajó de 2.400 que estaba antes a 660 que está ahora aproximadamente. Es verdad que esta tensión de las reservas de corto plazo por las metas del Fondo Monetario y que posiblemente la incumplen, no la logran cumplir del todo, lo que va a hacer es postergar el crecimiento de las reservas. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno dice, nosotros tenemos una misión. La primera misión es eliminar la inflación. Y lo está cumpliendo. Lo están concretando, ¿no? Lo está concretando y va a ganar las elecciones. Y ahí te lo enlazo con lo que estaban hablando de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que va a pasar? A Cristina le va a pasar... Cortito, Agustín, porque nos está terminando el programa, lamentablemente. Yo creo que le va a pasar lo que le pasa a Bob Fosse en la película All That Jazz. A ver. Si ustedes se acuerdan, Bob Fosse se entera que tiene una enfermedad terminal. Y entonces lo primero que tiene es la negación. Son las fases de la psicología. La primera es la negación. Así es. Saltar en el balcón. Adhiero. La segunda Adhiere, es el enojo. dice Alicia Crosa. La segunda es el enojo, que le va a venir, en un momento se va a enojar y la vamos a ver muy enojada. La tercera es la negociación, va a empezar a negociar.
Hasta que las etapas del duelo te está hablando son las Agustín etapas del Echevarri. duelo. Y después viene la etapa de la aceptación, que es fundamental para llegar a la tranquilidad espiritual. Que bueno, ojalá llegues a esa etapa, ¿no? Pero fíjate, cuando lo mirás con lo que va a pasar, va a ganar las elecciones, Milei en octubre, viene el juicio oral. Porque acá tiene 20 causas, Cristina. Esta es la primera condena. Va a haber una serie de condenas. Él va a terminar peor que Lázaro, va a tener probablemente más de 20 años de prisión. Es justicia, ¿no es cierto? Es justicia. Y ahí va a haber, pero déjame cerrar con esto, es muy importante. Por favor. Porque la causa de los cuadernos le va a permitir a la justicia demostrar que realmente es independiente. Porque ahí hay 80 empresarios de los más diversos colores involucrados. Si esa causa avanza como debe avanzar, entonces va a demostrar la justicia que realmente es independiente. Ojalá, porque yo creo que la parte de la justicia es parte del problema. Gasu, ya habías tirado... Esa causa es clave. Permitime dudar de si van a ir a fondo con la causa cuadernos. Bueno, yo espero que la historia lo dirá. Y si cambia la Argentina. Gasu, estamos por... Exactamente. Si van a fondo, cambia la Argentina. Bueno, ¿qué título? Bueno, habías tirado un enigmático, que es ¿de quién fue la casa de Cristina, donde acaba de aparecer Cristina, filmando, saltando, en su primera etapa, si querés, de reacción eufórica, maníaca, como diría acá Alicia Crosa? Ahí la vemos. ¿De quién fue esta casa antes? Bueno, antes se sabe, se conoce la historia, ella la compra a través de... ¿Te acordás de los Cedines? Sí. Bueno, con Cedines. Mira. La compra con Cedines. El valor de la escritura fue $350.000. Viste que en las escrituras por lo general no está el precio real, ¿no? Pero fue ese el monto. Ahí estaba viendo la documentación al respecto. Tenemos todos los papeles. Se la compra el ex secretario de Cultura de los Kirchner en un momento. ¿Quién era? Jorge Cosia, el cineasta. Cosia, sí, porque tuvo varios. Después fue Tristan Bauer. Pero antes, ese departamento, en la época de Néstor Kirchner como presidente, hoy la fuente, la verdad que es muy buena, muy buena. Sí. ¿Sabes a quién perteneció? Se hacían trabajos de inteligencia, porque en ese departamento se hacían trabajos de inteligencia. Viste que hay distintas dependencias de los servicios de inteligencia de distintas fuerzas, de la CIDE, de las fuerzas del ejército. Bueno, en ese departamento esa era la función. Impresionante. ¿Y tendrá algún dispositivo todavía de los espías? No creo, supongo que no. Bueno, Gasu, ¿no te pasa que apenas pisás un aeropuerto